el Estado no tiene que hacerse cargo de la preservación, la promoción y la difusión de la cultura y el arte en este país. Todos tenemos esta visión a veces, ¿no? ¿Lo hacemos sustentable o lo hacemos espectacular? Entonces tú empezaste 2018 con el corazón lleno de esperanza. Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Y como cuánto tiempo te duró esa esperanza? No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es martes con M de México y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Muchísimas gracias a toda la gente que en estos momentos nos esté viendo vía Patreon. Son lo mejor. Son impecables, son absolutos, superan en fondo y forma a Sabrina Carpenter y a otros tantos. ¿No crees? Sí, nuestros Patreons sí, Sabi, por favor. Está bien, nuestros Patreons sí, Okay. pero solo nuestros Patreons superan en fondo y forma a si Sabrina no son Carpenter. Patreon, no. No, exactamente. Y si usted nos está viendo en el futuro, saludos hasta allá. Esperemos que las cosas estén más o menos bien. Y le recordamos que usted no supera en fondo y forma a Sabrina Carpenter porque no es Patreon. Ni modo, así son las cosas. Pero usted también puede remediar lo dicho anteriormente visitando www.patreon.com/todo menos miedo. Vale la Ahí pena, háganlo. nos pueden apoyar, ustedes nos pueden ayudar a entender las luces. Recuerden, esta transmisión se ve exclusivamente en vivo, en directo y a todo color vía Patreon, y los mensajes que nos lleguen vía Patreon se responden en vivo, en directo y a todo color. Mientras tanto, saludamos a toda la gente que se esté comunicando, saludando y acercando vía nuestras diferentes plataformas de transmisión. Dígase Machio Jiménez, Poncho 83, Navegante del Valle, Abraham Sánchez, Surfer Rosa 306, Felipe del Rey, María del Riquer, Eduardo A.I., el Valerius 98, María Liliana Amezcua Álvarez y toda la gente que nos deja comentarios en nuestras redes sociales, @HALB Podcast. Listo. Escríbanos por Instagram, escríbanos por X, escríbanos por Facebook, se les responde puntualmente. Y les recordamos que ustedes pueden revisar desde ya la última transmisión de True Bondage Nena, que se grabó el día de ayer. Lo pueden buscar en Spotify solamente por el momento, ¿no? Sí. Spotify solamente por el momento. Y el día de ayer se hizo una emisión muy aplaudida dedicada a el fracaso. Así es. El sino de esta generación. De la humanidad, ¿no? Pues sí. Es imposible, amigos, es imposible. Y en Nara se veía muy bien con sus dientes rojos. Sí. Tienen que verla. Ya, no. Esa parte de la civilización ya me superó. Oh. Aparte me instala en viejas civilizaciones. Ajá. Que también hacían lo mismo, eso de pintarse los dientes, y nunca lo voy a entender. Es como volver. Es como volver de una forma u otra, sí, exactamente. Ajá. Con la frente vencida, ¿cómo es la canción? Volver. Con la frente Volver. marchita. Con la frente marchita. Las nieves del tiempo, Del tiempo. platearon mi sien. Qué canción tan dura. Acaban de escuchar a una queridísima profesora, no es maestra, profesora, doctora emérita, Famosa. por lo menos de nuestro corazón, antigua, Gracias. constante y continua colega, líder, guía, peligrosa como los miembros de Jamás, impecable como... impecable como Eso no las es cierto, escalinatas del Instituto de Bellas Artes y siempre Pionera. incómoda para el sistema. Está aquí con nosotros Jocelyn Pantoja. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bien, aquí, llegando, sobreviviendo a la ciudad. Sobreviviendo a la ciudad. Sobreviviendo Sí, a la ciudad. pero contenta, feliz de estar aquí, de ver que hay un muy bonito mural aquí atrás, que No FM sigue adelante. Nada, pues dispuesta a todo. Lista para Bien. todo. Fijo El a día de todo. hoy justamente vamos a hablar de política cultural de la 4T. Uf. Así es, prepárense, tenemos un pequeño video para comenzar esta transmisión, esta grabación, así que recuerden, estamos grabando esto un 9 de septiembre. 9 de septiembre del 2025. 2025,
en el marco internacional de el huachicol está en todos lados. Por aquí, por allá. La Marina cae por primera vez, manchados los patos blancos. Como Ni modo. moscas. Sí, ni siquiera la Marina fue de esas aves que no podían manchar su plumaje. Pero tenemos que hablar de otras cosas. Ya tomaremos y retomaremos esos cuentos de horror. Ya que esté más lleno. Ya, cuando el lodo haya fermentado, ya cuando esa madre se pueda comer en alguna región afgana. A ver, ¿qué es esto? Así es. Y necesitamos comenzar esta conversación porque, como lo decíamos, vamos a hablar de política cultural y 4T. Y comenzamos con este video hermoso. ¿Le puedes poner play, por favor? Corre video. Corre video. Arturo, este es un gran cambio que se ha trabajado en decenas de mesas con la comunidad artística. Aquello que tiene que ver con EFIARTES lo ha trabajado el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con Lucina Jiménez al frente de todas estas mesas de plática con la comunidad de cómo se sentían cuando no conocían necesariamente a un contribuyente, no conocían a algún empresario, y en el caso de Eficine opera de la misma manera. Las decenas de mesas que se han tenido de trabajo con la comunidad, presididas por María Novaro, directora de IMCINE, y tienen que ver con esta preocupación general y de cómo poder descentralizar estos apoyos, que tal vez si tú eres un empresario del norte del país, del sur, de Occidente, pues no necesariamente conoces estas herramientas y sabes que puedes apoyar una producción artística desde tu estado a una compañía quizá local. Esto ayuda mucho a que el talento que existe en todo el país conozca estas herramientas, estos mecanismos, y agradecemos muchísimo la sensibilidad y las horas de trabajo que han pasado los equipos, tanto de la Secretaría de Cultura como el equipo que tú encabezas, Arturo, para llegar a estas herramientas que sean más incluyentes y que son un motor para la producción artística muy necesario en nuestro país, en un año en donde la comunidad cultural se retiró muy temprano, regresará muy tarde. Es muy necesario que estos estímulos, estos motores para la creación no se detengan. Y aquí tenemos a una persona maravillosa, Jesús Ochoa. Estuvimos platicando acerca de la importancia de la cultura para que este país y esta ciudad sigan transformándose. En el sentido estricto de la cooperación con otros proyectos, las utopías, los pilares, esa creatividad, esa audacia nos hace falta. Queremos una gran reforma, una transformación cultural desde abajo, con la gente. Que encontremos, jefa, la manera, la matemática para apoyar a los artistas, a que puedan ganarse su lana sin que le cueste al Estado. Una ciudad cultural, vibrante, de lucha y autosuficiente. Necesitamos generar una visión crítica desde dentro de la 4T diciendo queremos más, porque la malvada pregunta es ¿queremos más o hasta aquí llegamos y ya estamos conformes? Y la respuesta es queremos más, hombre, queremos más profundidad, más radicalidad, más confrontación con los enemigos del pueblo donde quiera que están, más confrontación con la oligarquía, los dueños del dinero, los negocios sucios, la corrupción, fuera y dentro de nuestras filas. Quiero cerrar mi tanda de intervenciones bajando al tema del libro en una feria del libro. Y ayer Clara se desató y dijo, una librería en cada utopía, 100. Y yo dije, espérate, saca las cuentas, vete con calma. Una librería no sale sola, necesita una base de lectores. Y dijo, y 4 librobuses recorriendo las escuelas. Bueno, ayer estaba desatada Clara promoviendo el plan conjunto entre el Fondo de Cultura, la Brigada para Leer en Libertad y el Gobierno de la Ciudad de México. Y hemos avanzado en el mundo del libro de manera notable. Hemos logrado bajar el precio de los libros, lo cual parecía imposible hace 6 años, y lo logramos. Hemos logrado sacar colecciones que cuestan menos de 20 pesos,
y cuando llegamos se rieron de nosotros y dijeron es imposible, y ahora la colección ya tiene 100 títulos y lleva 3 millones de libros vendidos, la colección Vientos del Pueblo. Hemos logrado sacar librobuses, que son librerías móviles, a razón de 4 por día en las escuelas del Valle de México y otras tantas en la periferia del Estado de México, y hoy podemos anunciar que por primera vez estamos tocando todos los pueblos importantes de más de 10,000 habitantes de Baja California con un librobús que agarró ruta en lugares donde no solo no hay librería, no hay ni papelería, pero además van acompañados de clubes de lectura, promoción. Hemos creado 20,000 clubes de lectura y salas de lectura. Por cierto, están todos invitados. Al final de la reunión, todos los que quieran formar un club de lectura se me acercan, me dan un papelito y promovemos. Donde se forme un club de lectura, regalamos 30 libros y pa'lante. Hacemos bibliotecas comunitarias, de barrio, de esquina, de edificio, o ya simplemente grupos comunitarios de 5, 7, 8 amigos en una oficina. No tenemos límite, rompimos cualquier burocracia de decir, tienen que ser 18 y todos mayores de edad. No, tienen que ser más de 2 porque 2 no hacen un club, de 3 por lo menos para que haya disidencia, ¿no? Pero no más que eso. Hemos logrado cosas impactantes en materia de las ferias. El fondo hoy asiste a 140 ferias de libro en el país, en lugares donde Cristo perdió el jorongo y no se lo devolvieron. Ahí llega nuestra feria del libro. La Brigada para la Libertad ha extendido esta feria del Zócalo a muchas de las zonas periféricas, los ayuntamientos periféricos de la ciudad, y su pretensión es llegar a todos los ayuntamientos periféricos. Se lanza la Feria Infantil y Juvenil en Chapultepec con regalos de libros gratis para los niños. Estamos sacándole la lista de las 64 colonias más heridas económicamente de la Ciudad de México para llegar a regalar libros adolescentes. ¿Los ejidos? Ay, los tendidos, es verdad, hemos hecho tendidos de libros, que son las ferias más sencillas, donde regalamos libros y vendemos libros en todas las escuelas, etcétera. ¿Y ha avanzado? Sí, vaya, sí ha avanzado. No sé, las cifras del INEGI no nos dan razón, pero yo creo que el INEGI hay que enseñarlo a contar bien, porque no cuentan, no saben del canje, del trueque, del préstamo, de las 1000 maneras que se han instrumentado para que el libro suceda. ¿Pensamos que el libro es magia? Sí. ¿Es magia 100%? No, lamentablemente no. Estamos de vuelta y necesitamos comenzar a tener esta conversación. No sin antes decir primero, porque aparte de septiembre, se siente la patria. Se siente, comienza septiembre, arriba y abajo. Entonces, abajo bajo tierra, Gaby. ¿Te sientes tricolor? ¿Te sientes tricolor? Yo siempre, Sí. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Orgullo mexicano. 12 meses al año. No necesito una noche. No necesito una noche para decir ¡Viva México! Para hacer una noche mexicana. O para decir ¡México! ¡México! ¡Viva México! Ay, maestra. ¡Qué grande eres, México! Y tú también, Jocelyn. ¡Qué grande! Muchísimas gracias por acompañarnos, Jocelyn. Estamos muy contentos. Para quien no lo sepa y si necesitan una pequeña apostilla curricular, pues Jocelyn y nosotros nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, amigos. Muchísimo desde que tiempo. Estaban así. Sí, muchísimo tiempo, ¿no? Hay que decirlo, éramos pequeñitos, jóvenes y bellos. Exacto. Seguimos jóvenes y bellos, Sí. ya no, o sea, Ya no sí son hemos crecido, pequeñitos. sí hemos crecido. Sí, hay historia, hay heridas, hay experiencia, pero sobre todo muchísimos años de intercambio y de mucho respeto, porque para quien no lo sepa, pues Jocelyn es de esos extraños dínamos y motores de la cultura de la Ciudad de México. Ha estado por todos lados, aunque usted no se haya enterado, y justamente por eso mismo
era importantísimo para nosotros poder platicar con esto. De esto que a nadie le importa realmente. Vamos a ser honestos. ¿De verdad? Vamos a ser honestos. Solamente a la gente involucrada le importa, a pesar de que todo el país, el 100% del país, se nutre de esta misma conversación. Pues sí, ¿no? ¿no? Entonces, y que aparte la 4T ha tomado esta conversación muy desde un lado obradorista de la guerra cultural por el alma, el espíritu y el futuro de la nación, ¿no? Wow. Entonces sí es una conversación que es importante para nosotros. Estamos hablando de política cultural. Así es, y pues primero tendremos que empezar presentando a Jocelyn Pantoja de Luna. Es poeta, es editora, mente maestra del proyecto literal, defensora del derecho a la cultura, de la libertad de expresión y gestora cultural, una institución en la gestión cultural autogestiva en esta ciudad. Sí. Favor que me hacen, Guerrillera de la cultura urbana. Eso. Ándale. Eso sí. Guerrilla Girl. Exacto. Miembro Por ilustre convicción. y defensora de la Asociación de Escritores de México, etc. Búsquenla, se la van a pasar. Si me googlean, me encuentran. Sí, eso sí. Claro que te van a encontrar. Y queremos empezar con un panorama muy general de la política cultural que estamos viviendo. Y de tu corazón. ¿Y cómo lo has vivido tú, sobre todo? Si nos remontamos a 2018, AMLO gana la presidencia y la 4T empieza a hablar desde el día 1 de la cultura en México, ¿no? ¿Cómo experimentaste y qué entendiste tú de cómo se estaba planteando la política cultural en México en ese momento? Bueno, primero que me dio muchísimo gusto que hubiera un cambio, ¿no? Eso sí lo tengo que decir, manifestar, lo celebré. ¿Fuiste al Zócalo? No, desde mi casa. ¿Lloraste en tu casa? Sí lloré, sí me emocioné. Me emocionó lo del bastón de mando, todavía lo recuerdo y se me hace así como que mi corazoncito dice, ay, qué emoción, ¿no? Pero había yo cómo lo viví desde el principio, con mucha esperanza, quiero decirlo. Acudí a 2 o 3 reuniones amplias que se convocaron para la materia para hacer una consulta sobre la cuestión de la política cultural. Y ahí presenté mis propuestas con la claridad de que desde la plataforma de Morena estaba como primera prioridad el hecho, o partían del supuesto que el 50% de la población estaba en una condición pues de pobreza y había que hacer ese primer esfuerzo. Entonces, pues digamos que expectante, ¿no? O sea, yo quería saber qué onda, o sea, qué seguía, ¿no? Entonces, tal cual y literal, me fui de voluntaria a presentar a la Secretaría de Cultura a decir, llevemos lecturas a cada esquina, a cada barrio, hagamos imprentas de barrio. Así. Por ahí en la producción nos está pidiendo que... Sí, que no golpee la mesa, que no golpee la mesa. Que los ánimos maoístas se queden en el corazón. Y que la mesa... Voy a hacer la mesa gestos quede de fuera. Sí, hazle así, mira, así no hay ningún problema, etcétera. Sí, una disculpa. No te disculpes nunca, Jocelyn. Perdón, es que, como ven, pues soy chica de golpear mesas. Ajá. Entonces... ¡Qué gran concepto! Chica de golpear mesas. Sí, claro. Bueno, entonces el punto, pues sí fue desilusionante porque lo que me encontré fueron unos funcionarios bastante... pues que sobre el pretexto de eliminar los privilegios, pues te cerraban la puerta en la nariz, ¿no? Y aquí, pues lo interesante es ver que fue ese privilegio. Cuando o sea, en mi propia narración, puede que haya otras, ¿no? Pues no, yo venía abriendo camino y brecha desde que me acuerdo, ¿no? Y pues no, que yo me haya enterado, pues nunca gocé de ningún privilegio, aunque sí, hay que decirlo, mi acción cultural tuvo en varios momentos, pues lo que yo consideré más bien reconocimientos, ¿no? Que fueron pues apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, y como empresaria cultural que en ese momento era, porque pues yo estaba muy preocupada sobre la parte de la economía cultural también, ¿no? Entonces, ni una ni otra, porque de la parte de la empresa
lo que hubo fue que se cerró el sistema con el que mi empresa sobrevivía, que era el bonito Compranet. Y digo bonito porque para personas no privilegiadas como yo, pues era un espacio donde se podía concursar de manera transparente y algunas asignaciones sin necesidad de ser conocido, hijo o nadie, pudo tener mi empresa y sobrevivir al menos del 2010 al cierre en pandemia en 2020. Contextito nada más, ¿qué es Compranet? Compranet era el sistema de compras de gobierno anterior a ahora pues creo que no se llama Compranet, creo que se llama tal cual compras de gobierno y también es transparente. No, ahora hay que decirlo que el propio sistema arroja que más o menos el 90% de los contratos públicos otorgados durante el sexenio de López Obrador fueron dados por asignación directa, mientras que anteriormente se concursaba y la licitación se ganaba pues literal al mejor postor. Sí, porque no estamos hablando forzosamente de construir puentes en términos de contratos de gobierno, sino contratos para todo, ¿no? Me imagino que los contratos que tú ganabas eran para edición de libros, por ejemplo. Es, para ¿no? servicios editoriales. Ahí está. Entonces tú empezaste 2018 con el corazón lleno de esperanza. Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Y como cuánto tiempo te duró esa esperanza? ¿Como cuánto tiempo? ¿Cuáles fueron esos indicadores que dijiste, se me hace que se me hace que yo no quepo en este escenario? Pues el primer momento, te digo, fue cuando finalmente, después de muchos tiras y aflojas, logró trabajar con la Secretaría de Cultura un programa para la capacitación de los 120 promotores de lectura de la ciudad para desarrollar una cosa que a mí me gustó mucho, que se llamó Opciones Editoriales para el Trabajo Comunitario, que es una suerte de metodología que yo desarrollé con mi propia experiencia de trabajo en comunidad para que desde la parte de la incidencia política se diseñaran publicaciones que pudieran darle voz a las comunidades. Entonces, ahí la experiencia fue, pues la quiero resumir para que no nos agotemos en eso, ¿no? En que fue un poco desgastante porque sí era encontrar mucha resistencia, ¿no? A la propuesta de empoderar a los propios promotores culturales. Y en ese sentido también mucho control, muchos informes, mucha burocracia, mucha más de la que yo me hubiera imaginado que requería el proyecto, y también un proyecto que se planteaba pues ser de base comunitaria y ser de, digamos, horizontal, ¿no? ¿Y cómo te explicas el quiebre, las trabas, la burocracia, los informes? No, hay una razón muy lógica. Ellos necesitan todavía, y esa es gran parte de la razón fundamental, números. Números, indicadores para decir que se está avanzando en las materias que se han propuesto avanzar. Sí, tanto número de beneficiarios, ¿no? Sí, exacto. Número de beneficiarios, número de acciones, número, ¿no? Y eso fue muy al principio, dices. ¿Cómo fue el resto del sexenio? O sea, ¿cómo fue evolucionando? Hasta de pronto, no sé, me llega la imagen de el ejército haciendo representaciones teatrales en el Zócalo y teniendo unas bailables. Sí. Exacto, el ballet folclórico del ejército, de la marina y cosas como esa. ¿Cómo viste este desenvolvimiento durante el sexenio de López Obrador? Bueno, hay que decir que lo del sexenio, a ver, hay una separación tanto ideológica como política de la comunidad cultural tradicional, o vamos a decir lo que nosotros entendemos como arte y cultura, con respecto a la propia visión que yo creo que tiene AMLO de la situación nacional o de la representación simbólica de la cultura mexicana, vamos a decirlo así. Entonces, no es que yo creo que para él sí, en ese sentido sí se cumplió. Fíjate, yo quiero poner el acento en lo bueno. Mientras nosotros pensamos,
de entrada... Pero pues, no vas a dejar de lado lo malo, ¿no? No, claro, Ah, ok. pero, o sea, a ver, entonces partamos de la cuestión tremenda, ¿no? Al momento de decir vamos a barrer las escaleras de arriba para abajo para llevarnos toda la corrupción y tal, creo que se nos metió en la misma bolsa a todos los artistas que alguna vez fueron beneficiarios como rémoras, o sea, como del sistema del FONCA, como rémoras del sistema. Ya. Pero, pues no sé si ese es un error de cálculo de visión o de qué. Vamos a hacer así como que quizás fue eso. Cuando se eliminan los fideicomisos, el primero también en eliminarse es FONCA. ¿Qué hay de la caída del FONCA? Bueno, se eliminan los apoyos especiales. Hay que ser honestos, también eran unos fondos medio opacos, que nunca tuvimos claridad bien quién se los llevaba, pero lo que sí hay y lo que sí está registrado es una caída de 10,600 apoyos a 1,600, que tiene o sea, hay una caída del 85% en lo que ahora es el sistema de apoyos a la creación, que es en lo que se convierte el FONCA. Y eso se da en 2020 en plena pandemia. Para subsanar desapariciones como Fidecine, ¿no? Que también es muy importante y un logro básico de la comunidad y de la industria cinematográfica nacional, existe y se empiezan a utilizar estos mecanismos de fiartes, ¿no? Ahora, la evolución, yo sí quiero decir lo bueno. Veníamos de base cero con Peña Nieto. O sea, Peña Nieto crea una Secretaría de Cultura en 2015 por decreto y sin presupuesto. O sea, es así como, ¿sabes? O sea, lo mismo que tenía el Conaculta, se le pasa esto y pues ya, o sea, de nombre se llama Secretaría de Cultura, pero de realidades nada. Entonces sí hay, o sea, evidentemente que como AMLO crece la inversión en la parte de la cultura, ¿no? Ahora, lo que me parece pues fuerte es que de pronto existe, o sea, al final, entre el 2019 y el 20, por esta misma cuestión de los cierres de los fideicomisos, los fondos especiales, etcétera, hay una caída del 35% real también del presupuesto, que es ya, o sea, se gana en un primer momento 2018 y luego 2019 y 20 cae, ¿no? Entonces, otra vez estamos como que volviendo hacia atrás en materia presupuestal. Y así nos hemos ido, ¿no? Entonces, pues para mí lo que es muy importante es entender que existe menos número de apoyos y un apoyo promedio, ¿no? Para cada beneficiario también cayó. O sea, ha subido el costo de la vida, pero no han subido los apoyos. Claro. ¿No? Claro. En este 2025, ¿en dónde andamos? ¿Dónde andaremos? ¡Wow! No, pues estamos ¡Qué momento rulfiano nos acabas de... ¿Dónde andaremos? Dijo Jocelyn Pantoja. Pues no, es muy claro que estamos en la Ciudad de México, pero vamos aquí a una realidad que aprendimos muy recientemente en un taller que muy amablemente nos dio una organización civil que se llama Oxfam, en coordinación con Borde, para entender estas cuestiones presupuestales, ¿no? Entonces, todos decimos queremos más presupuesto en cultura, ¿no? Pero estamos con una base de recaudación más o menos de 17.7%. Entonces, el propio especialista economista decía, pues no alcanza la cobija para todos, compañeros, o sea, pues sí. Aprendan a entender la realidad, soñadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y qué quiere decir esto para nuestra audiencia? Bueno, pongamos el ejemplo del que va a ser próximamente nuestro socio más fuerte, Brasil. Ellos recaudan más o menos el 32%, ¿no? O sea, tienen de su ingreso, el Producto Interno Bruto, el 32% de base fiscal, o sea, de recaudación. Entonces, pues estamos a la mitad, ¿no? Entonces, pero, ahí las asignaciones sí son importantes, porque México, bueno, todo el sector cultura aporta el 2.9 a la economía nacional, dicho, o sea, es bastante, o sea, casi el 3% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto se le asigna? ¡Viva México! ¡Viva México! Esa es economía 5, creativa, ¿no? eso es corazón. Eso es corazón. Eso es corazón. Sí, yo sabía que tú lo ibas a hacer. Sí, tú me ibas a acompañar en el sentimiento, sí. Eso es hacer las cosas con dignidad y con corazón. Eso. Bueno, pero de esa parte pues nos toca el punto 5.
O sea, el 0.5 de todo el Producto Interno Bruto se asigna a cultura. ¿Y en qué sí ha invertido la Cuarta T? Que decirlo, en dos cosas que a lo mejor digo no son tan visibles para la comunidad cultural más citadina, más central o más protagonista o que está más en redes. Pero es en descentralización a través de los semilleros culturales. Y también en patrimonio. Hubo mucha inversión en repatriación de obra durante el sexenio de AMLO. Es que es un hombre rencoroso. Y también memórica. Tiene sus libretas negras, así como de cuándo va a llegar ese día en que voy a pedir que me lo devuelvan y no me van a decir que no. Proyectos tan importantes de salvaguarda de la historia como memórica, ¿no? Hay que pensarlo. Entonces, yo creo que, son unos negros, unos blancos, quizás nosotros no podamos ver de pronto todo el panorama, pero sí, entonces, en 2025 estamos, pues, como con esto que dije, ¿no? Y con cambios institucionales, pues, ya asentándose, ¿no? El sistema de apoyos a la creación, esto de que tenemos EFIARTES como un mecanismo que escuchábamos cómo es este mecanismo para poder acceder a fondos y pues más allá de eso, pues con una política cultural que yo considero es de intención buena, pero todavía no termina de definirse. Ya. Oye, y tú como gestora, tú como editora, tú como X, Y, Z, ¿tú cómo estás en el ecosistema cultural? Bueno, hay que decirlo, pandemia golpea muy fuerte al ecosistema cultural. Uh-huh. Fue tal cual como lo dijo Frausto en su día, o sea, vamos a ser los primeros en irnos y los últimos en volver. Entonces yo siento que apenas está el año pasado, este año, reactivando realmente el ecosistema y todos como despertando el letargo que implicó pandemia y los cambios, o sea, es que creo que el ecosistema cultural tuvo que vivir dos cambios importantes, o sea, el cambio de gobierno y de políticas públicas de plumazo y la pandemia misma, ¿no? Entonces fueron es como una política shock away, ¿no? O sea, como así como de impacto, uh-huh, en donde todos, además sensibles, imagínense, buena onda, de buen corazón. Todo el mundo llorando. Me encanta. Sintiéndose súper agredidos presupuestalmente. Esto es en mi contra. Ajá. Esto va contra mí. Para mí. Soñando las conspiraciones así mundiales. Seguro me odian. Haciendo novelas distópicas ya de un no futuro. En fin, o sea, como que ha sido muy, o sea, es el típico, difícil, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Claro, uh-huh, o sea, como decir, bueno, ¿sigue habiendo un ecosistema cultural? Creo que fue la primera pregunta, ¿no? Y sí, efectivamente han surgido muchas nuevas iniciativas y por uh-huh, suerte no muchas cosas están desarticuladas. Hay bastante. Yo, ¿cómo me encuentro? Pues yo retomando mi editorial, yo tuve que cerrar en pandemia, hasta 2024 retomo, con nuevos emprendimientos, les traje un rico y por cierto lo promociono, Sabor con Verso. Visiten Sabor con Verso. Cada bocado un poema, que conjunta dos de mis grandes pasiones, la cocina y la poesía. Y entonces... ¿Tú has probado Sabor con Verso? Me salió en Instagram. ¡Qué bonito! Sí. ¿En serio? Sí. Pues ahí está. ¿Cómo te encuentran en Instagram? Como proyecto-literal-. ¿Y el Sabor con Verso? ¿Es el mismo? Claro, está dentro de la página de Proyecto Literal, ahí la puedes comprar y todo, y yo te la mando a tu casa. Y todo, y para que comas una ensaladita, una pastita. Leas Walt Whitman. Por ahí. Todas esas cosas importantes. Claro. Buena idea. Oye, Jocelyn, y hablando de estas cosas que están empezando a surgir y articularse, ¿cómo dirías que es el escaloncito, si es que sería un escalón o la rampa o el hoyo en que recibe el sexenio de Claudia Sheinbaum la política cultural en México, la cultura en México, vamos a llamarle? ¿Tú te refieres a si ha habido retrocesos, ¿no? O desafíos persistentes? Varias cosas. Mira, por ejemplo, Los Pinos, la Cineteca. La cuestión monstruosa
la propia ciudad, ¿no? O sea, la cuestión está de los 365 pilares, ahora las utopías, o sea, hay infraestructura cultural y no sé si es de más o de menos, porque hay crisis, o sea, en el propio sistema INA hay crisis y cierres como el cierre del Museo del Carmen, ¿no? Entonces, dos cosas no faltan en el sector cultura. Bueno, una sola ley sí falta, pero ahorita les cuento de eso. Leyes y infraestructura cultural. O sea, tenemos leyes e infraestructura. Así es. O sea, hemos ganado en derechos, ha habido una progresión y eso fue una batalla anterior. A la se 4T. ganó, exacto, se ganó en la inclusión en el cuarto constitucional de derecho a la cultura y la ciudad tiene una de las legislaciones más novedosas en materia de derechos culturales, su respeto y también su justiciabilidad, porque tiene un instituto de derechos culturales que debería hacer justiciables los casos de violación sobre derechos culturales. O sea, fuimos en su momento quienes promovimos esas historias. Hay una ley de espacios culturales independientes, que ahorita vamos a hablar de ella. O sea, hay muchas cosas que sí son mecanismos y que están ahí en la letra. Lo que hace falta es ponerlas en operación. Entonces, el desafío persistente leer es una ese, vez ¿no? más. Consultar. El reto de la lectura. Exacto. Y luego, y el asunto es los recortes también al INA, ¿no? Los recortes. El año pasado hubo un recorte fuerte, pero se rescataron 15,000 millones de pesos. Cuando hacíamos el análisis de cuánto lleva gastado el INA al trimestre, veíamos que de 8,000 que se tiene que gastar, todavía le faltan 2,000, entonces pensar que en un trimestre que falta el año se va a gastar los 2,000 que le faltan, eso quiere decir que quizás haya subejercicio, y si hay subejercicio hay recorte. Entonces, persistentemente, pues falta mayor mantenimiento, o sea, tiene que haber programas más dirigidos a la cuestión de la conservación del patrimonio, en el caso del INA. En el caso del INBA, tiene que haber, o sea, hay, de hecho, ya el anuncio el 24 de marzo de este año de la presidenta, de insistir sobre la educación artística, pero aquí es donde yo iba a la ley fundamental que falta. Desde el 24 de noviembre, si no me falla la memoria, pero aquí se las voy a dejar para que se la compartan a sus radioescuchas, la senadora Susana Harp envió a Cámara de Diputados la iniciativa que reforma la ley del trabajo para incluir al trabajo artístico y cultural, con pleno derecho, así pleno, ¿no? Para que te contraten, para que sea en serio y tal. No se ha aprobado. Sí, porque no es como un hobby, ¿no? Exacto, no es un hobby, o sea, tiene que haber como toda esa parte de esa ley. Pues van 2 legislaturas que no se aprueba esa ley. Y es muy importante porque es la que regularía muchas relaciones que ahora son muy informales, pero ¿por qué no se aprueba? A ver, pues aquí tenemos el caso de los propios pilares. Los promotores son un programa social, no están contratados y no tienen derechos laborales. Son becarios. Sí, cambiaron de ser contratados por honorarios a ser becarios, ¿no? Entonces no generan antigüedad, no generan imagínate, ningún tipo no se aprueba la ley, yo me imagino que porque quienes primero tendrían que cumplir la ley, pues serían los propios programas culturales de semilleros que están contratados por outsourcing y los propios promotores de la ciudad que tendrían que estar contratados de manera real, ¿no? ¿Y en los estados qué está pasando? ¿Qué estará pasando en los estados? Como dije, hay una descentralización importante a partir de estos semilleros, ¿no? Y hay historias de éxito, o sea, por ejemplo, Puebla, San Luis, pero también por otro lado, y esto es interesante, han surgido otros espacios de redes a nivel de los estados. Por ejemplo, estaba leyendo en Paso de Gato que hay una tal ANTI, creo, que bueno, son por ejemplo de los espacios culturales independientes. ¿Qué pasa cuando tú como creador cultural pones tu espacio independiente? Bueno, de inicio tienes, en el caso de esto que yo digo que es sobre infraestructura cultural, pues compites directamente con el Estado, ¿no? O sea, cuando tienes un Estado creador y generador de cultura y no netamente solo de política cultural, tú eres el propio que compite con el Estado. Entonces, o sea, por ejemplo, creo que pasó en la ciudad, creo que me preguntaban por ahí,
¿Cuántos espacios hay beneficiarios y que estén en la red de espacios culturales independientes de la ciudad? Pues 6. O sea, nada más hay 6. ¿Por qué? Pues porque si pones un pilar en cada esquina, pues si al lado hay una iniciativa de un taller de literatura, de un escritor que lo da en su casa, pues te vas al pilar que es gratis, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué está pasando en los estados? Pues evidentemente hay mucho movimiento, mucha diversidad, pero yo creo que no es suficiente la política para atender toda la necesidad expresiva y de diversidad cultural que hay y que está sucediendo en los estados. Entonces, solo para aclarar, una distinción entre ser promotor de la cultura y creador de política pública. Claro. ¿Cómo los distinguirías? O sea, es como, bueno, pues, a ver, la creación de la política pública tiene que darse, y está muy bien expresado en el programa nacional de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y pues son estas líneas generales de acción, ¿no? Y la parte de ser promotor, bueno, tendría que ver con políticas de fomento y apoyo a los creadores, etcétera, ¿no? Lo que nosotros tenemos es un Estado que rige, o sea, un Estado que pretende ser productor de cultura. Y esto, pues, le quita el protagonismo, creo yo, al Estado, bueno, al resto de la comunidad cultural en general y artística, ¿no? Y no es, o sea, no es que seamos exclusivos así los de las grandes letras, ¿no? O sea, también a los pequeños artesanos, etcétera. O sea, quien no está, quien no se acerca a difundir su arte o su artesanía vía el Estado, tiene menos posibilidades que quien lo hace, ¿no? Claro. Ok, me confundí un chingo. ¿Te puedo hacer unas preguntas rapidísimas? Todas las que quieras. Entonces, ¿tú dirías que no hay forma de definir claramente una política cultural de la 4T? O sea, ¿te parece difusa y te parece desdibujada, ¿no? Está por todos lados. Yo lo que creo es que hay un error fundamental, que es que ciertos personajes, digo ciertos, porque también en su día fueron bastante outsiders de lo que era la cultura reinante, ¿no? Tomaron la tarea de generar esa visión, esa ideología, etcétera. Y creo que lo hicieron con una corta mira. ¿Con una qué? Con una mira, o sea, con una mira muy corta, ¿no? Pero cuando dices visión, ideología, ¿cuál dirías que es la visión o la ideología detrás de la política cultural de la 4T? Pues tendría que pasar, porque es una reivindicación propia de la izquierda, por esto de los derechos culturales. Digo, tendría que pasar, pero llegamos como a 2 o 3 máximo del catálogo de Friburgo, que son 7, ¿no? Entonces, el asunto es que no se, o sea, ni siquiera eso se respeta. Por ejemplo, lo de las expresiones culturales, ¿no? Hoy se le da mayor peso a la expresión de los pueblos originarios en una supuesta, digamos, política de resarcimiento o de justicia, vamos a decirlo así. Que somos justos, hoy les vamos a dar mayor peso. Pero eso dejaría de lado al magnífico movimiento de hip hop o de, ¿no? Que son otras expresiones igualmente válidas y con historia y con arraigo. O sea, ¿tú dirías que la política cultural de la 4T entonces es una política de izquierda un poco miope? O bastante miope. Es una política que intenta generar ciertas reivindicaciones, pero que al momento de estar ejerciendo el poder cae en contradicciones. Ahí está. Perfecto. Y decías algo importantísimo hace un segundo. Un Estado que se cree creador de cultura. Productor de cultura, ¿no? Que no dudes que por ahí haya gente que piense la 4T incluso como dispositivo artístico autónomo. Totalmente. De producción artística y cultural, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, vamos con el productor de cultura,
que es muy diferente a gobiernos pasados que más que productores de cultura se asumían administradores de recursos culturales, ¿no? Claro, y gestores de alguna manera ¿no? de ciertas tensiones que surgían entre la propia comunidad cultural. ¿no? Y pues siempre había una estira y afloja, pero trataban de que la cobija chiquita... La cobijita de los artistas. Para todos los artistitas. Aunque sea un todos los poquito, artistas, ¿no? O sea, todos digo, juntitos. como en sentido Como de la piojos. gobernanza. Pero de espaldas porque no se querían. Exactamente, los espaldas con espaldas porque se odian. Exacto. Oye, pero entonces, un estado productor de cultura, ¿no? Ajá. Como sociedad, que creo que lo insinuaste hace un segundito, en términos de lo que significa para un productor de cultura independiente, ciudadano, etcétera, competir con un estado que se cree productor de cultura, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido como sociedad? Bueno, primero y mencionarlo, ganar y perder son términos absolutamente capitalistas y estamos en... Y patriarcales. y patriarcales. Y aquí estamos en Les tengo que contar algo rapidísimo. Cada vez me caes mejor, Jocelyn. Jocelyn en algún momento... Jocelyn es protagonista de algunas de las anécdotas más chingonas y coloridas de estas últimas 2 décadas de la cultura del esta ciudad. Me van a sacar mis trapitos al sol. No. Pero episodios como José Coser, súbase a este coche. O te voy a esperar en esta oficina 48 horas. Frases Estarán en algún momento escritos en oro en las paredes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Forzosamente. Tendría que pasar. Entre esos anuncios, entre esos pequeños momentos jocosos, vamos a tener un problema pronto porque un vecino acaba de perder sus botes de apartado en la calle. No me digas eso. Perdón, vecino, aquí estoy, ya salgo ahorita en breve. Pero sí, ¿no? Porque entonces, correcto. La calle es de todos. La calle es de todos. Ahí está. Claridades, ¿no? Claridades. Ahorita vamos a salir. Y lo vamos. No, yo no lo voy a resolver como siempre. Lo vas a acabar resolviendo tú, sí. Espero. Lo vas a acabar resolviendo. Pero... Espero que no me ponchen las llantas, por favor. No creo. Como sociedad... ¿Cómo lo digo sin ser capitalista? O sea... Pues avances y retrocesos. Ajá, a ver, como sociedad, ¿en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido? A partir de la noción de que el Estado propuesto por la 4T se plantea como un Estado productor de cultura. Uh-huh. Bueno, productor e impulsor. Porque también hay que decirlo, o sea, al momento en que hay esta recuperación de la cultura originaria o cuando vemos de alguna manera los bellísimos trajes, que por cierto sigo enamorada del traje con el que la primera dama, sigo enamorado del traje con el que Claudia Sheinbaum tomó posesión porque estaba precioso verdaderamente. Y ayer no me estabas enseñando unos bordados que traía. Sí, el que traía ayer, un bordado de Michoacán, pero... Claro, todo eso, todo darle esa distinción, ese elevar, ¿no? Digamos, esta parte simbólica de decir, bueno, ya estoy tan orgulloso de la raíz que lo porto y lo visto, llevarlo a la figura presidencial, es evidentemente un cambio cultural. Entonces hay una revolución cultural, eso sí lo quiero decir. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, nos parezca, estiremos en el estira y afloja, nos parezca o no, existe una revolución cultural y creo que tiene que ver con esto que nos cuesta mucho a veces entender desde, quizás no sea el privilegio, pero la experiencia o la cuestión de la experiencia propia de decir, claro, es que hay muchas más personas que verdaderamente son talentosísimos y están perdidos en el desierto de Chihuahua o en Coahuila o en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, y también merecen un impulso y también merecen el espacio de su expresión. Entonces, creo que en eso hemos avanzado, en el reconocimiento de la nación diversa, pluricultural que somos. El retroceso es institucional. Es institucional porque también
ha habido pues hubo un adelgazamiento del Estado en general por esta idea de la corrupción, de la duplicidad de funciones, un largo etc. La austeridad, por ejemplo. La austeridad republicana. Uh-huh. Y entonces ahí, pues al perderse funciones también se pierden programas. Es el caso de la desaparecida Dirección de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, ¿no? Uy, sí, que, claro. Pues por lo menos creo que fue muy importante para muchos intercambios y yo creo que aquí pues hay que rescatar lo que un poco decía Alfonso Reyes, ¿no? Para ser un mexicano que produzca cultura nacional hay que ser primero seres humanos universales, ¿no? Entonces estos contactos que se promovieron, que se tenían, que se tienen y que otras nuevas otras nuevas generaciones no van a tener o tendrán bajo otros lineamientos. O sea, eso era muy claro. Tú llevas tu carta de invitación a un festival y te lo aprobaba un comité o no te lo aprobaba, ¿no? Yo lo usé en algunas ocasiones y fue interesante. Bueno, esa es una. La otra, el Edmundo Valadez, que nosotros fuimos beneficiarios, ustedes con Viento en Vela, yo con la Gaceta Literal. Básicos los proyectos de revista como semilleros y formadores de nuevos editores para este país, ¿no? Entonces, que de alguien en alguna oficina de un plumazo haya decidido eliminar del catálogo de apoyos del FONCA a Edmundo Valadez, pues me parece a mí terrible, ¿no? Entonces, o sea, digo, te estoy poniendo dos ejemplos que me son cercanos. Sí, claro. Evidentemente no podría ser en este minuto el catálogo completo, ¿no? Entonces tú dirías que en términos de avance, impulso y representación, ¿no? Y en términos de retroceso, adelgazamiento de la estructura cultural, ¿no? Que ya era delgadita, ¿no? O sea, para 1.125.000, digo, para un país de 125 millones, tener 1.600 apoyos, creo que sí. Sí, ¿no? Que mucha gente argumentaría es muchísimo más que en muchísimos otros países del mundo, ¿no? No importa. Pero México es primero. Ajá. Claro, es que sí, mira, si no fuéramos una potencia cultural y fuéramos muy buenos, no sé, ingenieros o matemáticos, que también lo somos, por cierto. Así es. Pero, los mejores ingenieros y matemáticos, dirías tú, Jocelyn. Pues, no sé, habría que ver, claro. Ajá. No, y la NASA, pues algo tiene que opinar al respecto, ¿verdad? No, claro. ¿No? En fin, o sea, lo que quiero decir es que... Septiembre. Distrayendo con los mayas. Cuba puede tener muchas carencias. Ajá. Pero cifró uno de sus proyecciones al mundo en su deporte. Y la medicina. ¿no? Y la medicina, ¿no? Inglaterra y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban devastadas por los bombardeos nazis. ¿Y en qué cifraron su recuperación económica? Rock and roll. En la cultura. Y en la cultura también. En la industrialización, ¿no? Pero el rock and roll es parte de sí, de pero un o sea, ejercicio. pues ahí tienes los grandes proyectos de nuevo de la reconstrucción del Museo Británico y del Louvre. Sí, claro. O sea, entonces... Sí, de la cultura como civilización, ¿no? Claro, la cultura civilizatoria que ellos son, implican, incluso también que representan desde su parte colonial, porque de ahí el reivindicar que ellos fueron a las grandes expediciones y se trajeron medio planeta. Se robaron todo, se trajeron. No, o sea, pero está bien, o sea, lo que quiero decir es nosotros tenemos riqueza, tenemos memoria, tenemos arraigo, pero sobre todo tenemos talento. Eso no va a cansar de repetirlo, este es un ejemplo. Sí. Es cierto. Y entonces tendríamos que estar dando muchísimas más oportunidades de que ese talento despegue. Fíjate que nunca lo había pensado desde esa perspectiva. O sea, como que siempre puede ser incluso hasta un poco que genere sentimientos o que genere una conversación que tienda a cohibirse, ¿no?
Pero si uno lo piensa en términos de los artistas, los gestores, etcétera, generan el 2. No sé cuánto por ciento, 2.9 del Producto Interno Bruto, ¿cómo es que el Estado mexicano no está apoyando más a los artistas que los deportistas? Sí, o cierto. Sea, con todo respeto, selección mexicana. ¿Cuándo ha habido talento? Me tienes arrastrando la cobija desde hace años. O sea, medallas de oro, pues esperemos a que nuestros hermanos haitianos se reproduzcan y que tengamos propaguen. una generación de atletas olímpicos a los cuales apostarles. Mejoren la raza. Y sí es verdad, nunca lo había pensado así, que si la cultura, el talento mexicano, no en términos de tal vez industrialización, tal vez en esos como grandes espacios conquistados por las inmensas naciones, pero los artistas mexicanos, los gestores, etcétera, generan tanto dinero, ¿por qué no son mucho más apoyados, ¿no? Claro. En ese sentido. Y ya nada más para acabar de aclarar, mi querida Jocelyn, cuando un estado se vuelve productor e impulsor de la cultura, decide qué es la cultura. Claro. ¿No? A muchos niveles, ¿no? Decide, en ese ejemplo que dabas sobre esas personas en el desierto talentosísimas, decide que de esas 15 personas, 2 son más claramente cercanas a lo que quieres representar como nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde encuentras tú estos espacios, estos apoyos, este ejercicio de la 4T como productora e impulsora de la cultura en términos de sus mismos espacios y apoyos? Es decir, ¿lo ves más instalado en el pluralismo muy real o más tendencioso hacia la propaganda de ese México que están tratando de vender? A ver, las dos cosas. Aquí quiero decir una cosa que es fundamental. Hay una precarización del sector cultural y lo quiero mencionar, o sea, en términos de política sí tiene impacto y sí es real. Y tiene que ver con la cuestión del gasto. Y como tú dices, esta cuestión a ver, cuando se gana el derecho a la cultura es el derecho al acceso y servicio, o sea, el acceso a la cultura y a servicios y bienes culturales, ¿ok? Entonces, se piensa desde el gobierno como una cuestión prestacional, ¿sí? Tendría que pensarse así. Por eso, cuando escuchamos a la Secretaria de Cultura decir eso de que vamos a ver cómo los artistas se ganen su dinerito sin que le cuesten al Estado. Eso está feo, porque entonces vamos a hacer un análisis brevísimo. Fíjense, la cuestión de los promotores culturales en la Ciudad de México cuesta 5,772,000 pesos. ¿Ok? O sea, bueno, hay esa disposición para 12 administraciones por cada uno. En total son 66.888 millones de pesos. Fito Páez costó casi 1 millón de pesos vía Occesa. Entonces te gastas 1/3 del presupuesto de todos tus promotores culturales en un concierto. Ahí hay una desproporción. Y ahí hay una mala decisión. Esto es hacerlo, todos tenemos esta visión a veces, ¿no? ¿Lo hacemos sustentable o lo hacemos espectacular? Maestra, hagámoslo espectacular. O sea, hasta que tope la noche y nos reventamos toda la quincena. ¡Sí! Porque viene Fito Páez. ¡Sí! No se puede todo. Esos mismos 20 millones ampliamos y hacemos 86 millones para que alcance para unos, no sé, 1/3 más de promotores que puedan tener otras actividades y hacerlo. Porque, bueno, uno pensaría, ok, está todo muy bien. Pues no, porque, o sea, les están pidiendo 100 horas a la semana y el que más alto gana 15,600 pesos. Y el que es el de a pie, ¿no? O sea, gana más o menos un promedio de 9,000. Entonces, y les están pidiendo 100 horas al mes. O sea, ni siquiera estamos llegando a términos reales de los salarios mínimos, ¿no? Sí, no Entonces, puede ser tu trabajo. hay precarización del trabajo cultural. Claro.
y creo que eso no se vale, como dijimos, pues en una nación tan linda, ¿no? Sí. Qué bueno que yo nunca voy a ser secretario de Cultura. Qué mal que tú nunca vas a ser secretario de Cultura. ¿Tú crees que no? Yo no, yo creo que no. ¿Y Jocelyn? Pues a ver, ojalá sí. La gente, ojalá, que escuche, que la gente escuche. Ajá. Pero me encantó ese momento de ¿quieres hacerlo sustentable o espectacular? Uf, qué difícil decisión. Y hablando un poco de la chamba que implica y de cómo ir construyendo poco a poco, vamos a hablar de esta ley que mencionaste hace un rato. Tú estuviste muy involucrada en construir lo que ahora es la Ley de Espacios Culturales Independientes. Sí. Tú organizaste foro, llamaste gente, discutiste, debatiste, te peleaste con media, en ese entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, peleaste con muchos actores. El resultado tiene un beneficiario clarísimo, 6 que acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. El muy conocido es el Multiforo Alicia. ¿Qué de toda ese debate y ese trabajo comunitario desde el trabajo autogestivo quedó en esa ley? Pues mira, básicamente la licencia de funcionamiento. Pero lo que tenía que pasar y por lo cual un poco la ley fue traicionada fue... espera. Sí, o sea, la iniciativa que rescata la ley. O sea, la ley está muy enfocada, y eso se celebra, a aterrizar derechos culturales. Pero lo que era fundamental y el reclamo original, incluso del propio Multiforo Alicia a través de Nacho Pineda, era la cuestión de que se modificara lo de establecimientos mercantiles. Y ahí no hubo impacto. ¿Por qué? Porque de nuevo, o sea, aquí falta entrarle a la cuestión gruesa de si la cultura va a ser industria cultural, sí o no. De nuevo, ¿lo queremos espectacular o lo queremos sustentable? Oh. O sea, si va a ser una cuestión de economía, entonces hay que darle la inversión de un sector económico, ¿no? Y entonces esa ley lo que le falta y de la que cojea es una política real de fomento y apoyo a proyectos de espacios culturales independientes. ¿Quiénes son beneficiarios? Te lo digo: el Alicia, La Titería, Júpiter SC, Foro Shakespeare, Salvador Damián Zamoca, que así se llama, La Piedad, Arte El Milagro, que sabemos bien que es el Teatro El Milagro, y Contigo América, institución teatral. Ese es el padrón de espacios culturales independientes registrado en la página de Cultura al día de hoy. Ok. Entonces ahí se maneja como una concesión del espacio más bien, pero sigue cooptado en las mismas condiciones del resto de... A ver, por eso, y es que hay que verlo, o sea, sigue habiendo la cuestión de la incidencia de las alcaldías, ¿no? Y por eso tuvimos esa suerte de invasión. No sé cómo decirlo. Disparate, happening, momento peligrosísimo, invasión militar, provocación. Estamos hablando de el ejército tocándole la puerta al Multiforo Alicia, ¿no? Que lo llama la alcaldía, ¿no? Ajá. Sí. Que al final ya entonces, todo es complejo, ¿no? Extraño. Claro, o sea, ahí lo que vemos es que no están dando resultado, porque está la licencia y ni siquiera las propias alcaldías saben, porque lo que opera en realidad para que funcione un establecimiento mercantil sigue siendo la ley de establecimientos mercantiles. Bueno, no sé cómo se llame ahora en el nuevo constituyente, pero o sea, entonces hay una disparidad ahí. En fin, eso no se modificó y pues eso fue lo triste. Claro, y que es por eso que llega los de la alcaldía a pedir permisos como si fuera un antro, ¿no? Ajá. Claro. Y que es la frase de siempre de Nacho Pineda de el Alicia no es un antro, es un centro cultural, ¿no? Pero de algo tiene que vivir y tiene... Claro, porque hay un equilibrio, pero esa es la discusión. O sea, hay un equilibrio muy, muy fino en la economía cultural y eso es lo que tenemos que entrarle al debate y es lo que tenemos que ver. ¿Desarrollamos o no industria? ¿Nos interesa sí o no? ¿Nos interesa hacer branding de la cuestión de los textiles? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Necesariamente asesorados por grandes diseñadores o dejando que las comunidades desarrollen y mantengan los códigos ancestrales que han mantenido durante generaciones y que han modificado muy poco porque les representa memoria histórica y memoria patrimonial? Esa
son debates que tenemos pendientes. ¿Y la 4T no quiere tener esos debates, dirías tú? ¿O la cultura es de esas esquinitas que dejan como de, México, qué chingón eres, prospera? O más bien son debates que se están postergando o que no son parte de una idea de la cultura. Es decir, pensar la cultura mexicana o la producción cultural en términos platónicos, idealistas, ¿no? Como los artistas mexicanos, que se inspiran. ¿no? Pellicer, ¿no? Para regresar a Obrador, que con ¿no? los muertos es muy fácil dialogar, con los vivos no. Las abuelas y los abuelos, nuestros ancestros, la gran cultura mexicana que, por cierto... Salvador Díaz Mirón. No, pues sí, ¿no? Pero Andrés Manuel está en estos momentos, hasta donde entendemos, escribiendo un libro en su retiro, en su amargo retiro. Sobre la gran cultura mexicana, que para él a muchos niveles, y lo hemos visto una y otra vez, está en los murales, está en las pirámides, está en los pueblos, pero en ese raigambre, en la sonrisa, en la sonrisa mexicana, ¿no? ¿Tú crees que esa es parte de una política cultural o crees que más bien por negligencia y también se valdría decir por torpeza o falta de visión no se están teniendo esas discusiones? Falta altura de miras, porque sí, la comunidad cultural había avanzado mucho, al menos en discutir, en entender indicadores, en saber que existen agendas internacionales, que tenemos firmados convenios internacionales como el que protege la biodiversidad, como el que protege la cuestión del propio Friburgo, que hace materializar los derechos culturales, etcétera. No, así hay convenciones, la de París, etcétera. Entonces falta altura de miras, y es que aquí es la cuestión peligrosa. Es más fácil pensar en el pasado que pensar en el futuro, porque aquí lo que resulta interesante es que han sido, a pesar de, hoy reivindicamos y decimos, oh, qué magnífico López Velarde, recordemos cómo murió López Velarde. Borracho. ¿No? Hoy, y el propio Nacho celebra los infras. Ajá. Pues Borrachos. Recordemos cuál era la discusión de los infras con Octavio Paz. ¿No? Borrachos. Sí. En fin, digo, por sí, claro, la mitología, la nostalgia, sí, ¿no? Es muy, muy fácil hacer mitos y hacer eso, y no entrar, como tú dices, al debate. Ahora, el debate nacional sí está y sí es importante. Acabamos de firmar acuerdos importantes con China, y la propiedad intelectual va a empezar a ser todo un tema. Claro. Porque pues no nos podemos olvidar de la piratería del textil mexicano, ¿no? O de los libros. En fin, no han querido entrarle en serio a todo lo que es e implica la cuestión de la cultura en serio y no en serie. ¿Y por qué no? En serio y no en serie. ¿Y por qué no han querido? Yo creo que por falta, porque... Por torpeza, tal cual. Básicamente, creo que Paco Ignacio un poco lo decía al principio de esto, vayan y búsquenlo, los retos de la cuarta T. Hace falta ese espacio de conciencia autocrítica porque se quedaron ciertos personajes al frente de la política cultural, o como los que encabezan la inteligencia de esta cuarta T, ¿no? O esta posición cultural. Entonces, y hay una cuestión también de mantenerse en territorio. Por eso la cultura es equivalente en esta situación, yo pienso, como a la soberanía nacional, ¿no? Que es que emana del pueblo. Entonces ahí no hay mucho debate, emana simplemente y tal. Y no, han sido los grandes mediadores, gestores, agentes, coleccionistas, etcétera, son los que han mantenido viva la cultura en este país. Y claro, a veces ayudados por las instituciones en algunos periodos y otras no. Eso hay que también decirlo, ¿no? Claro. Ok, entonces nada más para redondear. La 4T se asume productora de cultura e impulsora de cultura. La 4T
rivaliza y hace competir a los productores independientes, cualquiera, desde los más punks hasta los más artesanos, a competir con el Estado. La 4T obvia la posibilidad de la sustentabilidad y le apuesta al espectáculo, ¿no? Y no tiene un debate sobre la... ¿Cómo decías tú? Industrialización, producción... La economía y la industria cultural. Ajá, la economía y la industria cultural alrededor de lo sustentable de la cultura. Sin embargo, tiene pactos con Ocesa y con Netflix. Ajá. Y porque le apuesta al espectáculo. No lo sé. O sea... Pareciera. ¿Pero lo intuimos? Pues, digo, los contratos están ahí. Ahí está. Bueno, ahí está. Y esta poca visión... ¿la ves en algún lado en la clase política? O sea, tú, como gestora cultural, has trabajado con autoridades de todos los colores, ¿no? Y sabores. Y sabores y funcionarios. Maestra. Oye, pues... Y funcionarios de la cultura que iban desde organizar carreras en vías rápidas hasta exquisitos lectores de Homero, ¿no? ¿En alguien ves siquiera una intención de empezar a tener estas discusiones? Creo que la intención está, pero el asunto aquí es que no están los mecanismos, hay falta de comunicación. Se están tratando de tejer y construir los puentes, hay distintas iniciativas. Creo que fue una gran victoria que el año pasado varias organizaciones, ADA, que es la Asamblea de las Artes, No Vivimos del Aplauso, la RELI, que es la Red de Librerías Independientes, o sea, como 12 organizaciones, ¿no? Se unieron para que no existiera tal recorte. Entonces fueron menos 15,000 millones que lograron rescatarse y que se están subejerciendo. Pero bueno, falta el tiempo. Hay una agenda. Hay que terminar la Cineteca. Hay que terminar todas las estaciones del Tren Maya que tengan cuestiones culturales. Hay una agenda que va más rápido y hay poco tiempo para reflexionar sobre esa agenda y sobre los cambios también ya hechos, cómo resarcirlos, cómo tal. Y por el otro lado están las presiones de no perder derechos, pues de los sindicatos importantes como los del INA, ¿no? Entonces, pues lo que yo hoy veo... mismo entraron en paro, ¿no? Los del INVAL se fueron a paro hoy por cuestiones de uniformes. Sí, claro. Entonces, o sea, lo que hay es medio un caos. O sea, hay que reconocerlo. O sea, yo es lo que veo cuando voy y visito funcionarios, que por suerte me deshice esa costumbre en la pandemia. Lo que veo es que están bastante rebasados, ¿no? Pero por otro lado está la política de la escucha, ¿no? En el caso al menos de la ciudad, el asunto es que pues llegas y escuchas de todo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que no hay una definición, que está como definiéndose, porque cuando tú llegas y escuchas a alguien y te dice, quiero tu camiseta, tú le dices, no, porque es mía, y ahí se acaba la discusión. Cuando estás más de 20 minutos discutiendo sobre la camiseta es porque no tienes claridad de qué le vas a contestar, ¿no? Claro. O sea, tú quieres, primero que nada, ¿quieres mi camiseta? No sé, dice, lo hice por el punk, a lo mejor. Sí, claro, tú dices, quiero tu camiseta, y Benjamín te responde, pero es de Belafonte, fíjate que Belafonte es una banda de la Ciudad de México y te cuenta toda la historia y te cuenta cómo la compró y demás. En vez de decirte, no, Jocelyn. Así de, no, Jocelyn es mía y la traigo puesta. Exacto. Ajá. O sea, no hay como esa claridad, y yo creo que en anteriores sexenios era, bueno, este es el menú del día, escoge usted de qué quiere su sopa, ¿no? Porque eran administradores, ¿no? En el mundo cultural, digamos. Claro, o sea, y porque era más amplia la posibilidad de la transversal, o sea, del asunto transversal de los programas, etcétera, ¿no? Ya. Y más amplios los presupuestos, aunque no pareciera, ¿no? ¿Y tú dirías entonces que lo que hace falta de entrada es liderazgo? O sea, alguien que tome la batuta, no necesariamente de manera vertical, pero que
tenga más claridad de los actores que están participando del diálogo? Bueno, no sé si extrañamos, por ejemplo, a Rascón Banda, ¿no? Que era de los que estaba ahí siempre en primera línea peleando presupuestos culturales. A lo mejor, ¿no? O a la propia María Rojo en sus épocas magníficas de ni un peso menos al cine, ¿no? O sea, no, hay gente importante. Vimos una de las cápsulas a Jesús Ochoa, ¿no? Y él es secretario general del ANDA. Y los actores que la tienen súper clara son de los pocos que no han perdido apoyos dentro, por ejemplo, del sistema de apoyos a la creación. No creo que haga falta eso, hace falta comunicación. Establecer líneas de comunicación claras, porque hasta hoy la respuesta ha sido: quien venga y me toque y me pida una cita y yo lo tenga que atender, es un privilegiado. Yo te veo a ti en la plaza. Claro. Y escuchamos a Paco Ignacio Tebodón, ¿no? Decir, quien quiera un libro club me da un papelito terminando la mesa. Es que... Sí. Paco Ignacio. No, está muy Ay, bien. es que lo odio, pero me cae muy bien. Pero habemos personas que hemos aprendido a través de los años a ser formales, ¿no? Maestra. Hablando de formalidad y hablando de qué perra, mi amiga. Con todo mi amor, ¿eh? Claro. Es un meme. Claro, claro. ¿No? Si tú fueras secretaria de Cultura, ¿qué harías, Jocelyn? Me gustaría decir, ¿qué no haría? ¿Qué no haría? ¿Por dónde empezarías? ¿Por dónde empezaría? ¿Qué sería lo que no harías nunca si fueras secretaria de Cultura? Dime solo una cosa, no me digas así como nunca iría a los baños del segundo piso de la secretaría. Bueno, no. Ahí están los de tierra adentro. Creo que, pues, discriminar o excluir o no escuchar algún proyecto en general que fuera a cualquier nivel. ¿Y qué harías si fuera secretaria de Cultura? Mira, en principio luchar por un sistema nacional de formación artística que además lograra a través del tiempo, pero corto, establecer, ya existe el sistema ¿no? Pero quiero decir que sea obligatoria la educación artística a nivel básico, como primer asunto, ¿no? Oye, ¿tienes un apunte de qué harías si fuera secretaria de tu cultura? ¡Ay, qué padre! ¡Maestra! Eso sí no me lo esperaba. Haría un reconocimiento amplio por la formalidad del sector cultural. O sea, el reconocimiento de gestores, promotores, difusores, como profesionales, ¿no? Y si es necesario, pues una capacitación muy amplia para que sean agentes también culturales de cambio y puedan seguir impulsando productores de discos, productores de radio, o sea, creo que es muy importante, ¿no? Pero profesionalizarlos, o sea, a los propios editores, ¿no? Empadronaría y haría un registro de expresiones y agentes culturales. ¿Para qué? Para darle seguridad social, pagada por el Estado. Sí, han existido algunos chispazos por aquí y por allá, ¿no? Como pequeñas convocatorias que se cierran como yo me 30 imagino, días. exacto, ese es el Sí, problema. es como el Estado paga los primeros 6 meses y tú pagas el resto del Pero Claro. si te inscribes en 2 horas. Sí, casi, ¿no? Sí. Bueno, y aquí pues tendría que ser optativo ese padrón, o sea, si prefieren estar al margen y de alguna manera pagar porque tienen empleos formales o lo que sea, pues Claro. adelante, ¿no? Y lo fundamental, haría un aterrizaje de los derechos culturales aunada a una serie de políticas culturales de aterrizaje, o sea, decir, a ver, ¿qué es expresión cultural? ¿Qué es libertad de imprenta? Yo estaba pensando en aviones. Por el aterrizaje. Por el aterrizaje. No, Yo dije, o wow, sea- ahora sí estoy confundidísimo. No, como definir cosas. Programas específicos. ¿De como, qué estamos ¿qué es entendiendo la libertad por? de expresión, Claro. por ejemplo? Sí, o sea, ¿cómo aseguramos y garantizamos que todo el mundo en verdad tenga libertad de expresión cultural? ¿Cómo? O sea, no, o sea, Sin poesía, no es con sin- una licencia, o sea, Ajá. no, lo mismo el músico tradicional que el de Bellas que Artes. René de Calle 13, ¿no? Ahí claro. está. Pero él no es mexicano.
Pero Pero fíjate vino. que la ley de derechos culturales de la ciudad, al menos, también es para visitantes y transeúntes. René, hermano, ya eres mexicano, Por decían en ejemplo. el Zócalo, por ejemplo. Ahí está. Entonces, Ciudad de bueno, México. Eso haría. Y pues sobre todo la cuestión básica que creo es que nunca, pero nunca diría que el Estado no tiene que hacerse cargo de la preservación, la promoción y la difusión de la cultura y el arte en este país. Somos tan necesarios como las enfermeras, como los médicos, como los maestros. Si hay derecho a la cultura, el Estado tiene que hacerse responsable de la inversión, de que ese derecho se le garantice a todos y cada uno de los mexicanos. Maestra. Todos los artistas viendo ahorita así, Con lágrimas. Sí. Sí. Aplausos. Ya estamos terminando esta entrevista, evidentemente, pero estás citando de alguna forma a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, ¿no? De alguna forma, ¿No? Lo impresionante... En esta conversación sobre lo que queremos es que ya no pagarle a los artistas, ¿no? Que se ganen su lana sin que les cueste al Estado. Exacto, ¿no? Bueno. Respuestas claras de la protosecretaria de Cultura, Jocelyn Pantoja. Mientras lo sea en su corazón. Claro que lo eres, maestra. Claro que sí, Padre. secretaria de Cultura de mi corazón, sin duda. Jocelyn, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. ¿Algo más que quisieras agregar? Tenemos una última pregunta, pero con eso terminamos. Venga nosotros. la última pregunta. Tenemos algo que en Patreon, tenemos algo que comentar por acá. Le agradecemos muchísimo a nuestros Patreons, patreon.com/todo menos miedo. Muchísimas gracias. Ustedes nos ayudan a mantener encendidas estas cámaras, estas luces, son lo mejor. Mi querido hermoso, tenemos comunicaciones por ahí. Recuerden que solo leemos los comentarios de Patreon en nuestras transmisiones en vivo, en directo y a todo color. Tenemos varios comentarios en la emisión del día de hoy. Nos mandan varios Méxicos. Eduardo Ay, Medialuna y Iván Said dicen México. Ay, Maestro. México para todos. Y Medialuna comenta: qué bien resumió el lugar de los artistas en la política cultural, el video del inicio. De que los artistas puedan ganarse su lana sin que le cueste al Estado. Es que qué desafortunadamente. Sí, hombre. Órale, a dar clases. Ella no fue la que después de lo de la Alicia llegó a la Alicia como a las 4 de la mañana. Medio en así pijama como, diciendo, ay, ¿qué pasó? vengo a reportar que no hay problema, mañana hay actividades. Nacho está bien. Bueno, yo nada más quiero decir que la felicito porque es la primera artista que tenemos como secretaria de Cultura. Eso es cierto. Eso sí. Pero También. ahí también tendremos que trabajar en la formación. Sí. Eduardo Ay comenta: de las reinas chulas no van a estar hablando, respecto de las outsiders que llegaron con miras cortas. Ana Francis Moore. Ajá, claro. Chulas. Sí, es su colectivo, ¿no? Cuando el gobierno asume el rol de generador de cultura, estamos en riesgos de que sea una cultura adoctrinante y perdamos el sentido crítico. Ahí hay una conversación bien importante, claro, ¿no? Sí. Yo no utilizaría el concepto generador de cultura porque es súper amplio, pero creo que se me hace súper atinado hablar del Estado como productor e impulsor de cultura. Ahí sí creo que podemos... Porque generador de cultura, hasta yo soy generador de cultura, imagínense, qué Eres peligroso. súper generador de cultura, ¿de qué hablas? También Eduardo Ahí dice: por la mala implementación de esa ley de la que platican, cerraron temporalmente varios lugares pequeños, incluyendo pulquerías. ¿Cuál ley? Sí. La de la mercantil, ¿no? Sí, es lo que te digo, o sea, resultó como al revés, porque sí fue muy desafortunado. No era y quedó muy lejana de las propuestas que se hicieron. La ley de espacios culturales. Sí, la que queda. La que quedó. Cuando tú la ves, dices... Eso ya no, yo ya no tengo nada que ver con ese panfletillo. O si dices, todavía tiene... Le tengo cariño como a mi hijo el feo. Un corsé. Eso en un corsé. Lo que pretendía ser una libertad, de pronto lo encorsetó. Ah, ya. Y eso es lo que no está resultando tan operativo. Ya. Y por último, Eduardo Ahí dice que se une el aplauso para Jocelyn como futura secretaria
de cultura. Ahí está. Ya tienes plataforma. Ya empezamos, Jocelyn. Todo esto era una trampa. Necesitamos recuperar la secretaría. No, en fin. Increíble. Me encanta. No. No. Está muy bien porque es parte del mito del héroe. Así como vas a rechazar el llamado del destino. Es porque es tuyo. Ajá. Es porque es justamente una gran secretaria de cultura. Tendría que rechazarlo en un principio. No, aléjense de mí, aléjense de mi puerta. Vamos al terreno, ahorita vamos, el plan es ir por generar nuevas mentes que quieran establecer vínculos y vincular y hacer gestión y tal. O sea, yo estoy como más en esa cruzada que es que el poder es muy complejo, creo. Poco a poco. Claro que sí. Sí, no te preocupes. Pero tu última pregunta. Última pregunta, mi querida Jocelyn. Esta es una pregunta que le ofrecemos a todos nuestros invitados. No sé si has visto The Newsroom, una serie de HBO. No, fíjate que no soy fan de HBO y de hecho veo pocas plataformas. Ahí está. Pues ahí hay un pequeño momento que se volvió muy viral vía YouTube, vía redes sociales y nosotros lo replicamos, pero con 3 pizcas de tricolor. Querida Jocelyn Pantoja, ¿por qué México es el mejor país del mundo? Bueno, acuérdate que es el cuerno de la abundancia, tiene clima bonito y todo lo que dicen los gringos que vienen aquí a vivir. Pero bueno, a mí lo que me encanta pensar siempre es que es vital, ¿no? Es un país lleno de muchas vibraciones, de muchas capas, de muchas posibilidades. Es como dije, es un país mega diverso. O sea, es mega diverso naturalmente, pero es mega diverso culturalmente. Entonces, eso a mí me encanta. Siempre que salgo de mi país, voy como que con el corazón lleno de saber que detrás mío no hay mucha memoria, mucha historia, muchas capas pero sobre todo pues un pueblo, y esto sí quiero decirlo, muy guerrero, muy resistente y capaz también de ser muy innovador y creativo. Entonces, ¿por qué México es el mejor país? Porque somos chingones, somos mexicanos, estamos orgullosos, somos creativos y valemos mucho. Maestra. Muchísimas gracias, Jocelyn, por habernos acompañado. ¿Tienes algo más que agregar? ¿Quieres invitar a algo? ¿Quieres que la gente visite algo? ¿Dónde te siguen? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Si es que gustas. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Joselinda47 personalmente y Proyecto Literal. Quiero invitarlos rápidamente hoy a las 6 de la tarde en el Centro Cultural La Pirámide, en la Asociación de Escritores de México, va a dar una charla que se llama En el Impasse Mexicano y que rescata a los exiliados que estuvieron dentro de la Asociación de Escritores de México más o menos por los años 70. La van a dar Manuel de J. Jiménez y César Cortés Vega, ojalá que nos puedan acompañar. Y pues también quiero decirles y desearles larga vida a No FM, decirles que me siento profundamente feliz de ver que es un proyecto que sigue adelante, que continúa y que da estos espacios. Ver que hay nuevas generaciones acompañándolos me da todavía más gusto, entonces pues eso, felicitarlos por su labor. Maestra Jocelyn, pues le agradecemos muchísimo, protosecretaria. Sí. Y nos despedimos, agradecemos infinitamente a todo el heroico cuerpo de producción, agradecemos muchísimo a toda la gente, a nuestros Patreons con muchísimo amor. Visiten patreon.com/todo-menos-miedo. Les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales @HALB Podcast, y si usted nos acompañó hasta aquí en alguna de nuestras plataformas, escríbanos, coméntenos, respondemos de inmediato, los saludamos en la siguiente emisión, y lo que nos ayudaría muchísimo es que se suscriban a nuestros diferentes canales, que enciendan notificaciones. Si todavía no se animan a visitar patreon.com/todo-menos-miedo, suscríbanse, enciendan las notificaciones. Sabemos que tenemos muchísimos escuchas y espectadores que no han
no se han suscrito o no han encendido las notificaciones, nos ayudaría muchísimo. Y nos escuchamos la próxima semana. Pequeño comentario, rapidísimo, tal vez debimos haberlo hecho al inicio de la transmisión, pero Honores a la Bandera la próxima semana se transmite el 18 de septiembre, jueves 18 de septiembre, porque pues para ese no es el quitarle grito. el foco al Sí, pero no queremos robarle foco a la doctora, ni al desfile, ni a esta gran nación. Entonces nos escuchamos, nos vemos el 18 de septiembre y muchísimas gracias de nueva cuenta. Recuerden que en algún momento muy muy lejano y muy muy precioso, todo este planeta se llamó México y nos escuchamos la próxima semana. ¡Viva México! ¡Viva México! Maestra. Este programa llegó a ustedes gracias a Annalise Zárraga, León H.G., Mariana Rodríguez, Lee, Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Yair Orozco, Medialuna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marc Obian, Aleida Savi, Edida M, Erwin Osberto Flores, Néstor Felipe Bracho, Tremendo Guanajo, Elena CDMX y Juan José Sánchez. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.